bien, y también vamos a hablar un poquito del trabajo final. Por un lado, en el chat yo puse el nombre y los datos bibliográficos de el libro Experiencias críticas en la enseñanza y el aprendizaje de Peter Woods. Él es el que desarrolla, para mi gusto, de un modo muy interesante el concepto de incidentes críticos que mencionó Lelia, aunque Lelia se lo atribuyó a Nacho Rivas Flores, que es cierto que lo comenta, quien de algún modo fue el que introdujo en las ciencias sociales y particularmente en la educación el concepto de incidentes críticos es Woods. Así que ahí está el enlace para que ustedes lo puedan, no el enlace, perdón, corrijo. Ahí está el nombre para ver si ustedes pueden conseguir el libro. Yo personalmente no lo tengo, de modo que no lo puedo compartir. Por otro lado, quería comentarles que muy ligado a toda esta cuestión de la discapacidad y la educación, en el día de hoy, por la mañana, terminamos el tercer conversatorio de un ciclo que organizó el grupo de trabajo Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El tercer encuentro que se hizo esta mañana fue sobre trayectorias estudiantiles singulares y colectivas de personas con discapacidad desde sus propias voces, y lo coordinamos conjuntamente con una colega colombiana. Pero ¿por qué les estoy contando esto si ya pasó? Bueno, porque en realidad en la página de CLACSO están ya dos de los primeros conversatorios que se hicieron, es decir, está la grabación de las sesiones, y también van a encontrar próximamente el de este último conversatorio sobre personas con discapacidad en la universidad. Así que a quienes les interese esa temática pueden ingresar a la página web de CLACSO y ahí se van a encontrar, si buscan el grupo de trabajo Estudios Críticos en Discapacidad, se van a encontrar con mucha bibliografía, con producciones de distinto tipo y también con las grabaciones de este último ciclo de conversatorios. Bueno, otra cuestión que les quería comentar es que tuvimos una suerte de aluvión de interesados en hacer este curso. Lamentablemente, aquellos docentes que se inscribieron a través del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones, las inscripciones llegaron tardíamente, entonces tomamos la decisión de hacer una segunda cohorte de este mismo curso este año, que va a comenzar una vez que terminemos con este curso. Y probablemente, tal ha sido la demanda, más de 100 inscriptos solamente por el lado del Consejo de Educación, probablemente el año que viene hagamos una tercera corte de este mismo curso. De manera que si ustedes conocen a gente que empezó y tuvo que dejar, o que hubiera querido hacerlo pero no le coincidían, no eran buenas las fechas, bueno, pueden compartir con ellos esta información. Y entonces, bueno, ahora sí me gustaría comentarles muy brevemente, solo para que tengan una idea, esto después lo vamos a publicar en el aula virtual, cuál va a ser la característica del trabajo final de este curso. Como se trata de un curso con un enfoque centrado fundamentalmente en una cuestión de enfoque metodológico para el abordaje de la investigación social,
lo que vamos a plantear como trabajo final es la elaboración de un diseño de investigación cuya principal característica o lo más importante que debería tener ese trabajo es el desarrollo del aspecto metodológico. Pero lo que vamos a pedir en principio es un trabajo individual o grupal, como ya les comenté anteriormente. Si deciden hacer un trabajo grupal, grupos de hasta 5 integrantes como máximo. Y lo que vamos a pedirles como trabajo para la acreditación de este seminario es, bueno, el título de la investigación, un resumen de aproximadamente 250 palabras, 3 o 4 palabras claves, los objetivos que ustedes se plantearían para esa investigación y el desarrollo metodológico. Esto va a ser quizás lo más importante, a lo que le vamos a dedicar más extensión, y finalmente la bibliografía. Es decir, lo que usualmente compone un diseño de investigación, obviando algunas cuestiones como el marco teórico, que a los efectos de este curso no nos vamos a dedicar a hacerlo. Ahora, todos y cada uno de ustedes que esté trabajando en tesis de maestría, de doctorado, etcétera, y quieren presentar ese trabajo como trabajo final, no hay ningún problema. Aprovechamos la oportunidad para que nosotros podamos hacer una lectura crítica de ese mismo proyecto que ustedes pueden estar desarrollando. Es decir, no tienen que inventar un nuevo proyecto si están trabajando en algún proyecto con este enfoque. Entonces aprovechamos lo que cada uno está haciendo para que se constituya como trabajo final de este seminario. Bueno, esta es la característica, así muy rápidamente, de lo que va a ser el trabajo final. Nosotros tenemos un próximo encuentro el viernes próximo. Hay un trabajo que había quedado pendiente con una guía que ustedes recordarán, pero si no lo recuerdan, yo se los voy a recordar, que era la guía de trabajo, ya les digo cuál, la guía número 5, el arte de la entrevista. Había que observar un video de una entrevista de Jesús Quintero a Juan Asensio en la cárcel de Alcalá, y destacar 2 cuestiones que les hubiesen o los hubieran llamado la atención en esa entrevista. Es decir, retomamos la cuestión de la entrevista como un eje central de lo que sería el enfoque biográfico narrativo. De manera que la semana que viene nos encontramos nuevamente y retomamos esa cuestión. En el foro, en el que algunos de ustedes están participando y otros no, y a quien yo les insistí sobre el hecho que tenían que registrarse en el foro puntualmente, hay una ampliación de las fuentes posibles con otros videos también de entrevistas de Jesús Quinteros y de otras entrevistas, algunas periodísticas fundamentalmente. Bueno, en principio esto sería todo lo que tendría de mi parte que decirles.
Sí les cuento también que puse en el aula virtual el enlace a un programa de radio que venimos haciendo con una colega que se llama Graciela Carta. El programa de radio se llama Conversando sobre Educación, y en ese programa, que tiene 1 hora de duración y sale por una radio de la ciudad de Posadas, pueden encontrar programas que tienen que ver con inclusión educativa, con educación y disidencias sexogenéricas, sobre inteligencia artificial y educación, en fin. Y en todos los casos tenemos generalmente en cada programa mínimamente un entrevistado, así que ahí pueden encontrar, si les interesa, ese material. Ya está puesto el enlace. Lo coloqué donde dice bibliografía complementaria porque en realidad no sabía muy bien dónde ponerlo, pero me parece que como la bibliografía complementaria es todo aquello que es emergente y que va surgiendo a lo largo del seminario y que a alguien le puede interesar y a otros no, bueno, ahí está mencionado cómo pueden ingresar a los programas que ya fueron editados, de manera que está disponible para todos y todas. Carmen, ¿querías preguntar algo o comentar algo? Sí, buenas tardes a todos. Primero, bueno, comentar que muy interesante la ponencia de Lelia, un gusto de haberla escuchado nuevamente. Pero primero, yo encontré en el foro, en realidad era como una actividad y subí el artículo. Yo no sé, digamos, la tarea, yo no sé si hice bien o mal. Pero otra cosa que estoy preocupado es cómo hacer las entrevistas, ¿sí? Porque uno generalmente está acostumbrado a la entrevista con el guión, con las preguntitas, pero ¿cómo hacer este tipo de entrevistas para poder lograr que la persona hable y pueda hacer su relato o de su vida o de las experiencias que tiene? Y ahí me quedé, ¿cómo hacerlo? Bueno, después de lo que yo pueda aportar a esta pregunta de Carmen, está también Marisa, que levantó la mano para hacer alguna pregunta o algún comentario. Respecto de las preguntas, la entrevista, cómo hacerlas, ¿qué les puedo decir? El mínimo guión posible, escuchar más que preguntar, escuchar e intervenir poco y dejar que la conversación fluya, que el relato se genere y a partir de ahí empezar a establecer esa conversación con el otro para que ambos, investigador y colaborador, puedan construir ese relato y luego transformarlo en narrativa. A ver, para poner un ejemplo que podríamos mencionar. Durante el conversatorio de hoy que hicimos, que organizamos con el grupo de trabajo de Claxo, expuso una compañera de la Universidad Nacional de Misiones, egresada de la carrera de Comunicación Social, Lucía Velázquez, que contó cómo había sido su experiencia como estudiante universitaria, ciega en el desarrollo de su carrera académica en la universidad. Si yo la hubiera entrevistado para un proyecto de investigación biográfico-narrativa,
le hubiera propuesto a Lucía. Ustedes después, insisto, pueden verlo cuando se publique el tercer conversatorio, la intervención de esta colega, como también de una estudiante avanzada de medicina de la Universidad de Chile, como también una egresada universitaria de la universidad de una universidad brasilera, y un profesor con discapacidad de la Universidad de La Habana. Estos 4 participaron en ese panel, pero yendo a este ejemplo que intento plantear, bueno, si yo hubiera trabajado en una investigación con Lucía, por ejemplo, le pediría que me cuente inicialmente lo que ella tenga ganas de contarme acerca de su historia, acerca de su vida, de cómo, y que sea ella quien elija los tópicos sobre los cuales quiere conversar. Y si Lucía empieza contando que es paraguaya y vino a estudiar a la ciudad de Posadas y a la Universidad de Misiones, y empieza por ahí, empezaremos por ahí. Y si ella quiere contar por qué es ciega y si su ceguera con qué tuvo que ver, empezaremos por ahí. Y si ella quiere contarnos cómo fue su trayectoria como alumna de la escuela primaria, secundaria y el tránsito por la universidad, empezaremos por ahí. E iremos construyendo, o iremos, a partir de preguntas que pudiéramos ir generando, ir construyendo esta biografía. Desgrabaríamos esa sesión de trabajo, la primera, se la pasaríamos a Lucía, en este caso ficticio. Ella nos haría la devolución y en función de eso seguiríamos con nuevas conversaciones, en nuevos encuentros, en la medida que nos parezca qué cosas pueden ser interesantes para ella querer contárnosla, y para nosotros, en tanto investigadores, transformar ese relato en una narrativa y producir conocimientos nuevos acerca de, en este caso, cómo fue el tránsito de una persona con discapacidad en sus estudios universitarios, cuáles fueron sus problemas, con qué situaciones se encontró, con qué cuestiones desfavorables, con qué cuestiones favorables, quiénes contribuyeron a que ella pudiera hacer mejor su carrera, quiénes obstaculizaron, no para individualizar en el quiénes, no la persona, sino, bueno, qué pasó con los profesores, qué pasó con el personal de apoyo, qué pasó con el edificio donde ella dentro del cual se tenía que mover para concurrir a las clases, cómo fueron las evaluaciones, en fin. Y a partir de ahí se va entretejiendo esta lógica de relato y narrativa. Más o menos se me ocurre que se podría pensar de ese modo. Gracias, Pablo. Marisa, ¿querías decir algo? Sí, quería, si no entendí mal, el trabajo final se va a hacer en grupo, y si pueden poner los criterios en el aula, porque yo tengo ruidos externos, porque mi mamá está planchando, mi papá está arreglando algo en la cocina de mi hermana, y no pude escuchar bien para anotar, porque yo soy lápiz y papel. Bueno, Marisa, 2 cosas. Primero, lo vamos a poner
Lo vamos a poner la semana próxima por escrito cuál es la característica completa del trabajo final. Y en segundo lugar, lo que dijimos fue que el trabajo se puede hacer en forma individual o grupal. Eso lo deciden ustedes. Y si se trata de un trabajo grupal, pueden hacerlo en grupos de hasta 5 integrantes. Y también dijimos que si alguno de ustedes está desarrollando estudios de posgrado, por ejemplo, y quiere plasmar ese trabajo a partir de lo que está haciendo, no hay ningún inconveniente en que pueda hacerlo. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta más. No, se me hizo lío cuántas clases quedan. Queda la que viene y ¿alguna más? Ya te digo, me fijo en el... Tenemos el viernes 12, que sería el próximo viernes, el viernes 19, y ahí terminamos las clases, los encuentros sincrónicos. A partir de ahí vamos a establecer un cronograma, más o menos. Eso está en el programa del curso, pero bueno, no cuesta nada decirlo. A partir de ahí le vamos a destinar un mes más o menos a la producción del trabajo final. Vamos a abrir un espacio para que ustedes suban los trabajos. Y algo que había preguntado Carmen, pero no le respondí porque se me pasó. En el foro de lo que se trata es de conversar. No hay que presentar ningún trabajo formalmente. El único trabajo que formalmente va a haber que hacer es el trabajo final. Que ese sí hay que, escribirlo con ciertas reglas de escritura y demás que ya las vamos a ir compartiendo. Pablo, lo que yo vi es que, digamos, no estaba como en formato de foro o quizás a mí me pareció distinto. Estaba más como un formato de actividad para subir. El último, el que decía de las entrevistas. Yo no sé si era el foro, porque el primero sí era foro, donde salían las opiniones de los compañeros y compañeras. El segundo foro era sobre el tema de la entrevista, sobre el arte de la entrevista, y no había, quizás no fui claro cuando abrí la consigna del foro, pero no había nada que entregar como actividad formalmente. De lo que se trataba era de conversar acerca de eso. El foro sigue abierto. Queda abierto hasta el 12, o sea, el viernes que viene. Todos los que quieran participar, incluirse, pueden hacerlo. Y seguiremos conversando en ese foro acerca de la entrevista. De eso se trata el foro. Bueno, creo que si nadie más quiere presentar algún comentario, una queja, el libro de quejas lo vamos a abrir